Bueno, muy bien. A partir de este video tutorial vamos a explicar muy ampliamente en qué consiste entonces la segunda actividad de este proyecto de revista para el módulo de diseño digital 2. Entonces vamos a revisar la actividad y encontramos allí la siguiente instrucción. Diseñar y diagramar 5 artículos a partir del manejo de 10 páginas disponibles para ello. ¿Qué quiere decir? Yo aquí les propongo, por ejemplo, algunas alternativas de distribución para esos 5 artículos. Entonces, por ejemplo, que el artículo 1 tenga o sea de 3 páginas, que el artículo 2 sea de 2, el tercero de 2, el cuarto de 2 y el quinto de una página, para un total de 10 páginas como se está solicitando. No pueden ser ni 11, ni 12, ni 15 páginas, tampoco menos de las 10 solicitadas. Otra alternativa de distribución es que el primer artículo sea de 3, el segundo de 2, el tercero de 1, el cuarto de 1 y el quinto de 3. Y allí hay otras dos propuestas. Si ustedes tienen otra distribución que les parezca allí interesante, ¿cierto? Desde que cumpla con el criterio de que sean 10 páginas y 5 artículos, ¿cierto? Tampoco pueden ser 6 o 7 artículos o menos de 5. La pueden implementar. Básicamente, van a trabajar desde la página 5, llevamos 4, desde la página 5, 10 páginas más. Las restantes las trabajaremos posteriormente. ¿Qué hay de nuevo aquí? Realmente se los dejo aquí resaltados como nuevo requerimiento. Todo lo anterior ustedes ya lo conocen, lo han manejado en las páginas anteriores y la idea es que lo sigan manejando de igual forma. ¿Qué tenemos allí nuevo? Un texto destacado, 1 a 3 textos destacados por artículo, por cada artículo. Eh, para cada artículo, al menos una fotografía debe manejar pie de foto. Si ustedes quieren que 2 o 3 fotografías tengan pie de foto o todas tengan pie de foto dentro de cada artículo, igual lo pueden hacer, pero solicitamos que por lo menos una fotografía de cada artículo tenga pie de foto, ya lo vamos a explicar más adelante. Y por favor tener en cuenta que se realicen todas las correcciones o modificaciones solicitadas en la entrega final anterior. Entonces, partiendo de estas indicaciones, vamos a comenzar a revisar. Por ejemplo, acá, ¿qué debe contener cada artículo? Cabezote, en este caso, expovinos, una entradilla o resumen de artículo de 2, 3, 4 líneas, ¿cierto? Como máximo. Texto destacado, perdón, texto corrido, que es este, que se encuentra aquí, el texto extenso. Todo esto es texto corrido, obviamente con algunos subtítulos, pero ese es el que se denomina texto corrido, el texto extenso del artículo. Este es un texto destacado. Es un texto que se caracteriza por ser más importante que el texto corrido. Es un texto que contiene alguna información de gran relevancia y por ello se destaca. Se puede destacar de distintas maneras, con un rectángulo, ¿cierto? De fondo, de un determinado color, o un círculo, un óvalo, una figura irregular. La tipografía generalmente, o el texto, es más grande que el texto corrido, porque hay que destacarlo, hay que hacerlo ver relevante. Se puede incluso llegar a cambiar la tipografía, no tiene que ser la misma del texto corrido, o si se deja la misma, igual hay que tener en cuenta que además del tamaño podría llegar a cambiar de color. Todo ello depende del elemento básico de diseño que se esté manejando hacia la parte de atrás, en este caso este rectángulo gris. Pero ese básicamente es un texto destacado. Puede ser de
2 o 3 líneas de texto, o como en este caso un poquito más extenso. La alineación izquierda-derecha justificada dependiendo de la cantidad de texto, de en qué parte de la página esté ubicada. De pronto puede ser que si está aquí a la parte derecha de la página lo alinea a la derecha, ¿cierto? Si está hacia la parte izquierda de la página, entonces puede que lo alinee a la izquierda. También podría llegar a estar centrado, o en este caso, cuando es mucho texto, es mejor justificarlo. Son 5 artículos. En esta revista particularmente hay 4, porque esta era una versión de revista más corta. Era de 12 páginas y la que ustedes están trabajando ahora es de 16. Miren aquí otro artículo, el anterior era de una sola página, este es de 2 páginas. Aquí encontramos el cabezote, la entradilla, ¿cierto? O resumen de artículo, el texto corrido, todo este es texto corrido. Por aquí está cornisa, paginación, ¿cierto? Otra cornisa, paginación. La idea de las cornisas, por favor, recuerden, no es que aquí tengamos la misma información que en la página derecha. Si van a utilizar 2 cornisas, realmente la idea es que sean o contengan distinta información. Además de eso, miren aquí otro texto destacado, ¿cierto? Aquí para este artículo habría un texto destacado. Estamos solicitando de 1 a 3 para cada artículo. Esta fotografía tiene su pie de foto o texto descriptivo. Si lo aumentamos un poco de tamaño, vamos a visualizar que es una tipografía diferente de la de texto corrido. Es una tipografía más pequeña, generalmente entre los 9, ¿cierto? Y 10 puntos o 10 puntos y medio, porque el texto corrido, ténganlo allí presente nuevamente, debe estar entre los 11 y 12 puntos, el texto corrido. Puede ser 11, 11,2, 11,5, 11,7, ¿cierto? Seguramente se han dado cuenta allí que InDesign permite hacer todas esas distinciones. No necesariamente de 11 o 12 puntos, sino de 11 a 12 puntos. Y entonces allí cabe la posibilidad de que sean entonces, como indicaba hace un momento, 11,7, 11,8, 11,2, pero generalmente el texto corrido va de 11 puntos, excepto que ya la tipografía se vea muy pequeña, porque todas las tipografías son diferentes, y de pronto sea necesario aumentarle un poquito más. Pero lo cierto es que aquí tenemos el pie de foto, hacen, por ejemplo, uso allí de un estilo de párrafo, de tal manera que todos los pies de foto sean iguales, la misma tipografía, el mismo tamaño, el mismo manejo de color, en fin, todas las características que hayan definido. Eso con respecto a los destacados, miren que este es con un rectángulo, pero es el mismo color de fondo. En este caso el texto está alineado a la derecha, no como el anterior que era justificado. Aquí, cabezote, ¿cierto? Eh, Aquí tenemos dividida la entradilla por arriba y por abajo. Aquí tenemos un pie de foto para este artículo. Aquí tenemos un texto destacado, ¿cierto? Texto corrido. Obviamente dentro del texto corrido, que es algo que me devuelvo para explicar en estas 2 páginas, debe contener un buen número de subtítulos. No puede ser simplemente texto corrido y texto corrido en todo el artículo sin que se maneje el tema de subtítulos. El concurso, Hervigio Adán, filosofía, formación online, son distintos subtítulos. ¿Listo? Acá, por ejemplo, como es por ahí de pronto un texto tan corto, ¿cierto? Pues no se maneja en este caso ningún subtítulo, pero idealmente debería existir de
como mínimo, por ejemplo, en estos dos columnas de texto, dos subtítulos, o por lo menos uno, cuando el texto corrido es tan corto. Cuando aquí el texto corrido es más extenso, porque ya son 2 páginas, pues sí la idea es que existan 4, 5, 6 subtítulos, dependiendo de la extensión de ese texto corrido. Por aquí, miren, título, ¿cierto? Título bastante interesante. Y en este caso, este artículo es también de 1 y 2 páginas. Ustedes van a tener ya mayores posibilidades porque son 10 páginas, ¿cierto? Para 5 artículos. Pie de foto, ¿cierto? Entonces, si miramos otra revista, por ejemplo, aquí comienza los artículos, entonces está título, entradilla o resumen de artículo, que por supuesto debe ser diferente al texto corrido y diferente al título. Eso es marcar jerarquías, ¿cierto? Visuales, como lo venían manejando en la portada, por ejemplo, o en el sumario. Aquí precisamente sobre la foto hay un texto destacado. Bueno, aquí está la cornisa, la paginación. Aquí tenemos texto corrido en cantidad para ese artículo con distintos subtítulos en donde es importante que el espacio antes del subtítulo, que no debe ser con enter, debe ser mayor o un espacio mayor, visiblemente mayor que el espaciado posterior del subtítulo. Fíjense que antes de la urgencia de la acción hay un espacio que no está con enter, es con espaciado anterior, y luego hay un espaciado posterior más reducido, más pequeño, que tampoco por supuesto se puede hacer con enter. Y el texto corrido debe estar justificado, ¿cierto? Porque es el texto extenso y debe estar muy bien organizado, no puede estar alineado a la izquierda o a la derecha, porque se ve muy desorganizado. Debe tener claro allí el manejo de, lo voy a hacer aquí un poquito más grande, de separación silábica. Aquí se notan las lineecitas o guiones de separación silábica. Eso ya se explicó anteriormente. Y esa justificación con la opción de justificar izquierda para que esta última línea de párrafo siempre termine de forma natural y no aquí completamente alineada a la derecha, porque va a dejar una gran cantidad de espacios entre palabras, ríos o calavereados, que denominamos en diseño, lo cual se ve claramente antiestético. Entonces, para evitar eso, debe existir la justificación con la opción de justificar izquierda. Obviamente, para este texto corrido, ¿cierto? Debe existir un estilo de párrafo, así como para los subtítulos, como para los pie de fotos, como para la paginación, las cornisas. Este es otro estilo de párrafo que se debe configurar y luego aplicarse en todos los artículos, porque en toda la revista el texto corrido debe ser exactamente el mismo. Es decir, que si aquí en la editorial se escogió esta tipografía, este tamaño, este color y este espacio entre párrafos que no está con enter tampoco, sino con espaciado posterior, ese mismo estilo debe estar aplicado, y aquí se nota, en el texto corrido de los artículos. ¿Qué va a cambiar, por supuesto, de un artículo a otro? Que los subtítulos de pronto sean en una tipografía diferente. El cabezote, por supuesto, de un artículo a otro no puede ser el mismo. Tiene que ser diferente, pero ya ahorita retomamos esa parte. Entonces, devolviéndonos aquí al tema del texto corrido, es con justificación izquierda como se configura, con separación silábica. Y en la medida de lo posible, configurando a 11 puntos, máximo 12, eso ya poco más o menos se revisó con el texto allí de la editorial y ya en algunas revistas está definido, en otras todavía falta por definir. Entonces, si
ajustamos allí, vemos un artículo bien interesante, un texto destacado aquí con un rectángulo negro de fondo, ¿cierto? Ese texto destacado con unas comillas, en fin. Luego aquí hay otro texto destacado dentro de este artículo. Aquí hay otro texto destacado y más texto corrido. Por aquí un pie de foto. Aquí tenemos otro título, otro artículo, la entradilla o resumen de artículo con un rectángulo de fondo, mayor tamaño que el texto corrido, en fin. Por aquí hay otro texto destacado que lo están destacando de una manera diferente a los anteriores, pie de foto, otro texto destacado, subtítulos para ese texto corrido. Aquí tenemos otro artículo, si este es otro, en donde aquí está el título, este es el resumen de artículo o entradilla, en este caso está en la parte superior, no necesariamente siempre está debajo del cabezote, es lo más habitual, pero en este caso no lo hicieron así. Luego acá está un texto corrido con unos subtítulos, la cornisa, ¿cierto? Paginación, hasta ahí. Aquí, por ejemplo, vemos de nuevo, miren que los títulos, ¿cierto? Son completamente distintos de un artículo a otro, no pueden ser plantilla ni la misma tipografía, ni el mismo tamaño, ni el mismo diseño y diagramación, eh, incluso color, nada. Cada cabezote o título de artículo, cada comienzo es completamente diferente. Miren, por ejemplo, acá título, entradilla o resumen de artículo, un texto destacado, otro texto destacado. Aquí entonces vemos el texto corrido y si vamos a revisar allí el siguiente artículo, esta es la segunda página del anterior, ¿cierto? El siguiente artículo, miren la diferencia de título y entradilla a este. Ahora miren acá, título, entradilla, un texto destacado, son completamente diferentes todos. Igual si vemos aquí, miren acá el título, la entradilla, el texto corrido. Miren aquí cómo es de diferente este título entradilla, texto corrido, completamente diferente. Tipografías, color, tamaños, título entradilla y el texto corrido con subtítulos. Aquí lo mismo. Miren, título entradilla, texto corrido. Y si miramos este es diferente, y si miramos este es diferente, y así sucesivamente. Igual acá, miren, siempre se trabajan diferente, nunca son plantillas. Título entradilla, el texto corrido, miren acá, completamente diferente. Pero lo que quiero que revisemos ahora es algo fundamental dentro de esta parte de la revista y es cómo se van a trabajar los textos corridos o la diagramación de las páginas. Y es importante revisar lo siguiente. Miren aquí, por ejemplo, lo que se pretende es que no exista monotonía visual, que las páginas sean diferentes, que cada artículo sea distinto. Entonces, por ejemplo, acá, título, entradilla, dos columnas de texto, una para el texto corrido, otra para un destacado. Y luego en el siguiente artículo, sí, dos columnas, pero una es para fotografía, imagen, ¿cierto? Y la otra es para texto. Son dos usos diferentes, pueden ser dos de texto y aquí una de imagen, una columna, aquí se nota que hay una columna, ¿cierto? De imagen y una de texto. Luego en la derecha, para hacerla completamente diferente a la de la izquierda, tres columnas de texto, ¿cierto? Pero en la parte superior, ¿cierto? A una sola columna, una fotografía. Aquí, entonces tenemos en la parte superior el cabezote, digamos que a dos columnas, luego aquí una fotografía gigante, ¿cierto?
Fíjense que las fotos no deben o no necesitan, ¿cierto?, responder a las márgenes, no se tienen que quedar dentro de las márgenes. Eso es lo que hace interesante la revista. El texto corrido sí respeta las márgenes, es el único que debe respetar las márgenes. Miren las márgenes interiores. Sin embargo, aquí la foto va contra el borde del formato y no respeta, en ese caso, ni la margen por arriba, ni por la izquierda, ni por abajo. Esta imagen, en este caso, pues sí respeta la margen por arriba. Eso igual también es una alternativa. Aquí la imagen, miren que está sangrada. El texto destacado tiene un rectángulo en la parte posterior, pero él no tiene que respetar la margen. Luego entonces se vuelve aquí de la mitad hacia abajo a dos columnas de texto. Aquí es a una columna imagen, ¿cierto? En la mitad de la página. Luego en esta otra página hay dos columnas, una para texto y una para imagen, con el cabezote. En la siguiente página, tres columnas de texto, pero en toda la mitad se parte con imagen, con fotografías, y son dos fotografías, es decir, que son en este caso tres columnas, porque aquí hay tres de texto, abajo habrían tres columnas de imagen, o una sola columna de imagen. Entonces, hay mucha variabilidad, y fíjense que en cada artículo el texto corrido es exactamente el mismo. Si se dividen el trabajo por artículos, no puede pasar que el texto corrido sea diferente, tipografía, tamaño, color, no, tiene que ser exactamente el mismo manejo. Revisen muy bien entonces cómo diagraman a dos columnas, a tres, allí la página izquierda de una manera, la página derecha de otra forma completamente diferente. Es lo que hace agradable realmente una revista. Esa revista es excepcional para ver eso. En esta, por ejemplo, primero arriba, ¿cierto? Una sola columna, una imagen gigante, sesgada, ¿cierto? Recortada. Luego abajo, dos columnas de texto. Luego acá, dos columnas de texto, pero una se convierte en gran parte en imagen. Luego el destacado es a dos columnas, este destacado. La página derecha tiene una foto gigante, ¿cierto? Que también tiene su aspecto de diseño, su rasgadura. Luego se divide de la mitad hacia abajo la página en dos columnas. En esta página hay tres columnas, una de imagen, que es esta, y luego dos de texto. Sin embargo, de la parte superior arriba, del cabezote y la entradilla, están a una sola, digamos, a una sola columna o dos. Digamos que aquí está una columna de imagen y una columna de texto. Y aquí, entonces estaríamos a tres columnas, una de imagen y dos de texto. Sin embargo, aquí con el texto destacado, pues también se rompe con esa monotonía de estar haciendo un texto destacado allí a dos columnas y luego dejan una última parte a una sola columna, pero una sola columna que no resulta tan ancha porque está esta parte que es fotografía. Por favor, procuren nunca en toda la revista hacer una columna de texto ancha de margen a margen. ¿Sí? Por ejemplo, acá, que empezara el texto acá y no hubieran dos columnas sino una sola, entonces una caja de margen a margen. Eso definitivamente no se ve para nada bien. Miren que aquí ni siquiera es una sola de margen a margen, porque aquí hay una parte, ¿cierto? Que está ocupando las comillas, entonces no es una caja ancha de margen a margen totalmente. Aquí se vuelve a dos columnas, una de texto e imagen. Aquí también lo trabajan a dos. Aquí entonces es a tres columnas abajo de texto, arriba a dos, entre una de imagen
y una de texto. Aquí dos columnas, una de imagen, una de texto, con un ceñido muy interesante de texto e imagen. Aquí arriba, ¿cierto? Comienza a una sola columna, imagen, luego está aquí a dos de texto, y luego aquí en la parte de abajo a tres columnas, pero no son solo de texto, sino que hay dos que también se vuelven de imagen, con el destacado. Entonces una diagramación muy interesante. Aquí dos columnas, la derecha también a dos columnas, pero por lo menos se hizo alguna variabilidad. En la izquierda es texto foto y en la derecha es foto texto. Luego en la parte de abajo, en la página izquierda, es a dos columnas, sí, igual que en la parte derecha, pero en la parte derecha la segunda columna es una foto gigante y aquí en la primera columna a la izquierda hay un destacado. Entonces las páginas, a pesar de que tienden a tener algún parecido, hacen mucha variabilidad. Y ojo con las márgenes internas, ahí las están teniendo en cuenta. Los subtítulos, el medianil preferiblemente de 4 milímetros, no de 2 o de 3 porque es muy poquito, pero tampoco de 6, 8 milímetros que a veces son demasiado grandes esos medianiles o separaciones entre columnas. Esos medianiles o separación entre columnas deben ser idénticos en todos los artículos. No puede ser que en cada artículo sea un medianil diferente. Ahora veamos en esta revista. Aquí empiezan con tres columnas. Bueno, aquí arriba dos, foto y texto. Y abajo lo pasan a tres columnas. Bastante interesante. Aquí tres columnas y tres columnas, pero pues de todas maneras hay una gran variabilidad por el movimiento de columnas. Aquí por dejar ver el rostro, entonces pues dejan la columna mucho más abajo. Aquí la dejan un poco más arriba. O sea que se ven escalonamientos interesantes. Aquí, por ejemplo, es a una y a dos columnas, una de texto fotos y la otra de foto y texto. Aquí a tres columnas, pero también se reparte entre texto y fotos por la mitad y luego abajo texto nuevamente. Miren, y aquí a tres columnas, pero hay una gran fotografía separando estas dos columnas. Idealmente no trabajen más de tres columnas de texto, de una a tres. 4 ya no resulta tan adecuado porque quedan columnas muy angostas. Cuando se trabajan en diagramación 4, 5, 6 y hasta 7 columnas en periódico. Listo, pero en revista lo ideal es máximo 3. Aquí. Miren además otro aspecto particular que es muy importante. El manejo de espacios entre cabezote y entradilla, entre entradilla y texto corrido. Eso se ha visto en todos los artículos hasta el momento en las revistas anteriores, pero lo explico desde acá. Incluso me voy a volver a esta porque también tiene un manejo interesantísimo. Miren después de la entradilla el espacio que existe para el artículo. Miren después de la entradilla un espacio que podría haber sido incluso mayor, ¿listo? Pero siempre buen espacio. Miren, después de la entradilla, mucho espacio. Después de una foto, para que vaya el texto corrido, mucho espacio. Igual está pasando acá. Buenos respiros entre los textos. Me devuelvo a esta. Miren acá, título, espacio, entradilla. Y aquí después de la entradilla podría haber sido mejor espacio, dejando un poquito más. Vámonos por acá, miren. Título, entradilla y después de la entradilla hay un respiro, un espacio. Aquí podría haberse manejado un poquito más para que ese Coldplay y Harry Styles hubieran quedado un poquito más abajo. Miremos otros artículos, miren aquí, miren después del título, después de la entradilla, los espacios que se manejan. Miren este súper espacio interesantísimo después de la entradilla para el texto corrido. Aquí, por ejemplo, miren, aquí hay muchos aspectos de diseño y diagramación
en todas estas revistas que pueden revisar. Miren, por ejemplo, acá, título, entradilla, y viene el texto corrido. Miren este super espacio muy bueno después de la entradilla para que comience el texto corrido. Listo, hasta ahí. Entonces, básicamente esas son todas las características, observaciones, puntos fundamentales a tener en cuenta. Tengan presente, además, que los títulos, o mejor, los subtítulos, no se deben justificar, deben ser alineados a la izquierda, crean un estilo de párrafo para los subtítulos, pero deben estar alineados a la izquierda, no justificados. Miren que aquí también se ve como el espacio antes del subtítulo es diferente del que hay después del subtítulo para que comience el texto corrido. Se ve muy, muy organizada la revista. Y aquí pasa lo mismo, ya se había indicado en un momento anterior. Es importantísimo que tengan en cuenta allí lo siguiente. eh, Nunca debe quedar un párrafo, ¿cierto? Con una sola línea de texto y todo el resto del párrafo continúe en la siguiente columna. No debe pasar. Aquí no está sucediendo eso. Simplemente lo indico para que lo tengan en cuenta. Tampoco debe suceder que al final de, de este párrafo, ¿cierto? Quede una sola línea y en la siguiente columna continúe el párrafo. No debe pasar eso porque todo lo que acabamos de indicar se conoce o se denomina viudas y huérfanas. Eso lo vamos a mirar de pronto con más detenimiento en un encuentro sincrónico siguiente, pero tengan presente que eso también está explicado en los videotutoriales que les envié anteriormente. Y esa básicamente es la segunda actividad a desarrollar para esta revista de diseño digital 2. Hasta pronto.